Soy director ejecutivo de ética clínica en el MD Anderson y creo que es importante mencionar, porque tiene que ver con esta conversación, que también soy director de las metas del cuidado y final de la vida en el MD Anderson y profesor asociado en medicina de cuidado crítico. No tengo conflictos de interés que declarar, no tengo conflicto económico. Los objetivos, básicamente, darles una reseña de la ética en la Universidad de Texas, en el cáncer, en el Centro de Cáncer de MD Anderson, luego hablar de nuestro programa y nuestros datos y una mirada al futuro de la ética en oncología y el papel de la consultoría ética. Y quiero que hagamos una pausa aquí un segundo porque creo que esta es una cita muy importante de Willard Galen, quien fue fundador del Centro Galen, y decía: podemos degradar a las personas a través del cuidado que les damos, y podemos degradar a las personas por no brindarles cuidados. Y en asuntos como estos, no hay ni respuestas sencillas, ni soluciones sencillas. Y esto es cierto, porque la ética responde la pregunta. Cuando hacemos la pregunta de si la medicina es una disciplina ética, y yo digo que sí, porque nosotros trabajamos con seres humanos. Y un artículo maravilloso de su centro describe precisamente esto, es decir, poner la parte humana en medicina. Y suena fácil y suena como obvio, pero yo creo que es difícil, especialmente cuando se está desarrollando tan velozmente este campo. Una anécdota interesante: entre 1910 y 1950 el conocimiento médico se duplicó una vez. Entre 1950 y 1970 se duplicó nuevamente el conocimiento médico y siguió así. En la actualidad, nuestro conocimiento médico, lo que sabemos hoy, en 71 días a partir de hoy, en 2 meses y medio, se va a duplicar ese conocimiento con el que contamos hoy. Es decir, la medicina se está desarrollando a velocidad vertiginosa, pero nosotros debemos concentrarnos constantemente en los seres humanos a quienes llega la medicina. La doctora Sotomayor hablará del servicio hospitalario, y yo voy a hablar del servicio de consulta externa. Ambos son únicos y se enfocan de manera un poco diferente, ligeramente diferente, y hablaré de eso. Y para darles contexto, este es Estados Unidos, aquí está Houston, en Texas. Este fue nuestro hospital, nuestro primer hospital hace 75 años. Este era nuestro hospital. Después empezamos a construir y actualmente este es nuestro hospital junto con el centro de investigación. Esto es lo que, este era TMC-1, este es TMC-2. Esta es nuestra área de hospitalización con unas 750 camas. Aquí tenemos los servicios de hospitalización también. El departamento de urgencias está aquí abajo, y estas son espacios de consulta externa, de investigación, y lo que vemos aquí también es más espacio de clínica de consulta externa. Actualmente estamos trabajando en TMC3. Vamos a duplicar el tamaño del hospital. Mm, Vamos a construir más edificios para duplicar el tamaño del hospital y también el tamaño de nuestras clínicas de consulta externa. Entonces, para mi servicio de ética es muy importante saber cómo llegar a los pacientes ambulatorios en consulta externa. ¿Cómo traducimos este programa maravilloso que es intrahospitalario al exterior? ¿Y qué son otras cosas que les preocupan a las personas? El MD Anderson 16, 17 years
En los últimos 16, 17 años nos han calificado como el mejor hospital de cáncer de los Estados Unidos y de acuerdo con el World Report y también el World Best Specialized Hospitals, nosotros nos centramos solamente en pacientes de cáncer, solo prestamos servicios en cáncer, investigación, prevención y lo que queremos es eliminar el cáncer en Texas, en la nación y en el mundo. Esa es una misión, una visión muy aspiracional. Y lo que quiero compartir con ustedes aquí es que el Centro Médico de Texas, el TMC, que fue lo que yo les mostré, el TMC es el centro médico más grande del mundo. Estamos ubicados acá, pero también tenemos hospitales que en este momento son solamente espacios clínicos de consulta externa. Los pacientes no se pueden quedar a dormir, pero en los próximos 2 años vamos a construir camas de hospitalización también ahí, pero son lo que llamamos sitios o centros en la ciudad de Houston y allí es donde tenemos la parte ética. Hace como 2 o 3 semanas anunciamos que vamos a construir un hospital grande en otra parte de Texas. Entonces, tenemos el principal centro, el MD Anderson, también servimos el Hospital Lyndon B. Johnson y también hospitales comunitarios. Y Y siempre estamos pensando cómo integrar la ética en las áreas en donde la gente no tiene necesariamente los recursos y cuáles son las preguntas que ellos hacen. Estamos trabajando también en ese espacio. Números, en verde, anualmente el año pasado vimos a 175,000 pacientes en el hospital, pacientes hospitalizados. mm, 1,6 millones de consultas externas, 757 camas, y tenemos los ensayos de cáncer, ensayos clínicos en cáncer más grandes o más numerosos en el mundo. En este momento tenemos 1,680 y la razón por la cual me quería detener en eso es que con eso se genera otro nivel de preguntas éticas. En el MD Anderson somos unos 23,000 empleados y 1,970 son miembros del faculty y yo me siento privilegiado de ser parte del faculty. Y la edad promedio de nuestros empleados es 44 y yo creo que esto es importante porque esto nos habla del tipo de preguntas éticas que pueden surgir. Aquí, ya estamos por aquí. Yo estoy entre la minoría de las personas que trabajan en el MD Anderson. La mayoría de las personas que trabajan aquí nacieron entre 1977 y 1998. La generación Y, los millennials que tienen unas perspectivas diferentes con respecto a sus derechos, a la comunicación. Muchos prestadores de la salud se formaron en esta época. Estos, y aquí vemos también la división racial. Hay una buena distribución racial entre nuestros empleados también. Y tenemos una estrategia que ayuda a apoyar nuestra misión y quiero que nos centremos en los temas estratégicos. Nuestra aspiración es maximizar nuestro impacto sobre la humanidad para finalmente ponerle fin al cáncer y el valor. Tenemos en nuestra aspiración el alcance, los avances y nuestro valor. Y aquí es donde entra la ética también. ¿Y cómo establecemos nuevos estándares para alto valor?
Y el valor no es solamente monetario ni principalmente monetario, sino el valor en el sentido de cómo llegamos mejor a nuestros pacientes, cómo les brindamos mejor acceso, cómo les ayudamos a navegar mejor el sistema. Y por eso, por eso les mencioné que yo no solamente trabajo en ética, sino en las metas de la atención en toda la trayectoria, porque a veces cuando hablamos de las metas de la atención, hay un artículo reciente que salió hace como una semana. Si se utiliza ese término, metas de la atención, la gente piensa que estamos hablando de del final de la vida. Eso no es lo correcto. Metas de la atención es cómo hablar de las metas de la atención durante toda la trayectoria del paciente, desde el momento del diagnóstico hasta la muerte, sí, pero tiene que haber un camino, una trayectoria en la cual nos embarcamos, un viaje en el cual nos embarcamos. Y es aquí donde la ética debe desempeñar un papel y puede desempeñar un papel, estar presente durante toda la trayectoria de la enfermedad. Entonces, ese es el MD Anderson. eh, y ahora veamos una sección de la ética integrada en la atención de cáncer. Esta es mi posición, este es mi puesto, es aquí donde yo funciono. Yo le reporto a la oficina del ejecutivo médico, el director médico ejecutivo, y también le reporto a la oficina del director de la UCI, porque yo soy profesor allí y por mis funciones acá. Y ella le reporta directamente a la oficina del presidente. Entonces yo tengo una línea directa con la oficina del presidente. Si yo veo problemas, yo puedo comunicarme rápidamente con presidencia y podemos cambiar o modificar la estrategia también. Entonces creo que esto es de vital importancia, tener esa línea de comunicación. En mi sección tenemos dos personas de apoyo administrativo, dos fellows clínicos. En este momento tenemos uno que, un fellowship que va a iniciar el año entrante y reciben entrenamiento en ética clínica. Y esto tiene que ver con la pregunta que se hizo anteriormente, ya que hay dos escuelas de pensamiento, si solamente debemos entrenar a médicos para que hagan consultoría ética o si debemos diversificar. Y en mi centro nos concentramos más en la diversidad y yo no estoy diciendo que los médicos no se entrenen en esto. La doctora Sotomayor fue una de nuestras fellows. Lo que estoy diciendo es que si tienen una buena base de filosofía, algo que sea una profesión diferente a la medicina, en 2 años yo puedo entrenar a una persona para que desarrolle las destrezas clínicas. Obviamente no van a poder entrar al quirófano a hacer cirugía, pero ese no es nuestro alcance. Nuestro alcance es la capacidad de entender los problemas médicos, pero también los problemas personales, emocionales y los temas religiosos. Y ese es el paquete que un experto en ética debe traer a la mesa, ese debe ser su aporte. El doctor Marciari tiene PhD en filosofía y ahora le estamos enseñando los fundamentos de cómo leer una historia clínica. Si ve esto en la historia clínica, eh, ¿cuáles son las cosas importantes que saltan a la vista? Eh, Porque nosotros no somos médicos, nuestra función no es la de ser médicos, nuestra función es facilitar, tener un buen entendimiento del conocimiento, pero como expertos en ética tenemos que entender los marcos legales, no para dictaminar la parte legal ni ética, sino que tenemos que saber funcionar dentro de los marcos legales. Por ejemplo,
Muchas veces algunas de las consultas que me hacen tienen que ver con el uso de la marihuana y en California la gente puede utilizar California y muchos de los pacientes nuestros de cáncer vienen de California, en donde utilizan diariamente la marihuana por razones médicas, pero una vez que llegan a Texas no pueden. No pueden utilizar marihuana porque es una sustancia considerada ilegal en el estado de Texas. Entonces, ¿cómo lidiamos con esas preguntas dentro de un marco? Porque uno puede decir que la beneficencia es la regla que debemos seguir, que no, que el beneficio debe ser superior al riesgo, pero eso no siempre es cierto dentro de los distintos marcos legales. Ese, pues, ese era mi comentario sobre los fellowships. Y luego tenemos personas que trabajan de tiempo completo conmigo y yo me centro en las determinantes sociales de la salud. Tenemos al doctor Gallagher que trabaja en política de la salud. También tenemos al doctor Partner que trabaja con inteligencia artificial y la información viciada. Tenemos también el aspecto de enfermería, datos e investigación y pediatría. Es decir, tenemos muchas personas. ¿Y cuál es su formación inicial? Tenemos una trabajadora social, un filósofo, un psicólogo y yo hice primero psicología y pasé a ética, hice psicología clínica y luego pasé a ética. Esos somos nosotros, nuestros objetivos estratégicos. Hace como un año reconocí que estábamos muy concentrados en el paciente hospitalizado, pero ahí ya las cosas son tan complejas, tan complicadas e implican muchísimo tiempo. Entonces yo me pregunté, ¿no podríamos ser más preventivos? Entonces, cambiar nuestro enfoque y hablar de otros sitios del hospital, las áreas de consulta externa y ACCC, que es urgencias, porque nosotros urgencias lo vemos todavía en MD Anderson como algo de consulta externa. Entonces, desde el punto de vista de la educación, empezamos a tener centros de excelencia en investigación, determinantes sociales de la salud, orientación sexual, identidad de género, es decir, y trabajamos también en el centro de la UNESCO para juntar muchas disciplinas. Ahora, la sección de ética integrada. Tenemos que apoyarla en los valores y los valores que nosotros atesoramos como grupo son la honestidad. Tenemos que ser honestos con nuestros pacientes. Valentía, porque a veces hay mucho conflicto y una persona que trabaja en ética no es un médico, no forma parte del equipo médico. Cuando el equipo médico dice esto es lo que tenemos que hacer y la familia dice nosotros no queremos eso, tenemos que entrar nosotros con la ética, tener la valentía de hablar. Tenemos que ser justos, debemos tratar a las personas de manera justa y equitativa, sencillamente porque una persona no tenga cobertura de seguros, no se le debe negar la atención, el respeto, el cuidado y la confianza. Estos son los valores de mi servicio. Nosotros hacemos educación también, cuáles son los servicios que hacemos, consulta ética, educación. Bien, como yo les decía antes, la medicina es una disciplina moral y los médicos y los prestadores tienen las exigencias morales de hacer algo o de abstenerse de hacer algo. Y a veces hay una cosa intermedia y ustedes lo han vivido y es
la pregunta, ¿qué es lo correcto? Y ese es el dilema, lo que está en el medio. Y como éticos, allí es donde debemos nosotros poder trabajar bien, pero mi argumento, y es parte de la charla de hoy, es que si trabajamos en ese espacio solamente en la situación de hospitalización, es muy volátil, hay muchas emociones, hay mucha ansiedad, hay mucho miedo y sencillamente eso aumenta la incapacidad de fijar metas, comunicarse claramente y por eso es importante tratar de llevar la ética a la consulta externa y ambulatoria y que no sea solamente un servicio hospitalizado, claro, de hospitalización, claro, es importante en hospitalización, pero también tenemos que llevarlo a la parte externa. Y estas son las obligaciones morales de los prestadores. Nosotros mm, mantener o mejorar el estado funcional, eh, impedir la muerte fuera del momento correcto, eh, no frenar la muerte, no decir no estamos listos todavía. Esto es importante, especialmente con tratamientos inútiles, porque muchas veces mantenemos a la gente allí en un limbo entre la vida y la muerte y posponemos la muerte, pero por prestadores debemos prevenir la muerte inoportuna. Educación, asesoría, evitar el daño y estar allí también para brindar el apoyo emocional y social para nuestros pacientes. Y yo siempre digo que como prestadores eh, tenemos los prestadores tienen una relación terapéutica con el paciente, ocupan una posición muy importante frente al paciente. Esa relación terapéutica, sin embargo, a veces puede estar bajo ataque. ¿Por qué? Porque el paciente y la familia quieren una cosa, los médicos piensan que eso no es posible o que no es lo bueno. Y es allí donde la persona experta en ética entra para salvaguardar la relación terapéutica, pero también para que cuestione el statu quo. Y muchas veces, como les decía, debo hacer algo, debo abstenerme de hacer algo, eh, piensa el médico y hay un conflicto entre sus derechos y obligaciones. Y eso en un panorama cambiante como el que vivimos ahora, especialmente con el desarrollo de ChatGPT, la inteligencia artificial, todos estos nuevos desarrollos. Y recuerden, yo les decía antes que dentro de 71 días se habrá duplicado también nuestro conocimiento médico. Y este panorama es importante para también las personas con conocimiento ético que se integren dentro de todo el plan de cuidado de los pacientes. Entonces, la pregunta que tengo yo, y tal vez ustedes me quieran responder o lo puedan escribir en sus comentarios más adelante, es si la ética clínica en su formato actual, predominantemente en los Estados Unidos, que se sigue concentrando en hospitalización, tiene así relevancia y un futuro en la atención en salud. Ustedes saben mi respuesta. Mi respuesta es que a veces a mí me da miedo, si esa es la narrativa, que la ética clínica solo se practique a nivel de hospitalización. A veces eso me da tristeza porque creo que no le estamos sirviendo bien al paciente al no presentarle la ética desde antes. Me pongo bravo si piensan que cualquier médico debe poder hablar con el paciente ambulatorio. Y me preocupa también porque muchos de nuestros médicos cargan mucho peso en sus hombros y muchas incertidumbres y eso impone gran estrés. Y mi respuesta obviamente es que yo creo que para
que si nos hemos de quedar solamente, si nuestros servicios han de ser solamente para pacientes hospitalizados, no estoy muy seguro de que sigamos siendo muy relevantes en los próximos años, porque francamente creo que necesitamos pensar más allá de los problemas inmediatos y tener una visión a largo plazo. Y la investigación y los comentarios de los colegas nos dicen que la meta de la consulta de ética clínica es que tenemos que pensar en distintas poblaciones objetivo. En este momento, la consultoría de ética clínica se enfoca principalmente en el paciente agudo, el paciente hospitalizado, el paciente que está en la UCI, pero hay distintos tipos de poblaciones objetivo. En MD Anderson tenemos un proyecto en el cual estoy trabajando yo también. Hemos identificado 4 tipos de pacientes que requieren consultoría. El primer tipo de paciente, y recuerden que solo hacemos cáncer, el primer tipo de paciente es todo paciente que venga para trasplante de células madre, necesitan una consultoría de ética. Todo paciente que venga para células CAR-T necesita también una consultoría de ética. Cualquier paciente que tenga un tumor sólido, pero que tenga metástasis, es decir, que se haya diseminado la enfermedad, también necesita una consultoría ética, y también los cánceres hematológicos, si han tenido recurrencia o si son refractarios, se requiere también una consultoría. Nosotros tenemos que ampliar nuestras poblaciones y también diferentes tiempos. Tenemos que abandonar esta forma de pensar de que tiene que suceder hoy o solamente el tema inmediato, solamente lidiar con el tema inmediato. Tenemos que adoptar una visión más amplia. La ética se debe integrar desde más pronto para ayudar con algunos de estos problemas, y también distintos niveles de agregas de consolidado por desenlaces, también pacientes, grupos, instituciones y a nivel de la sociedad. Fletcher y Siegel en otro artículo decían que la consultoría de ética maximiza el beneficio y minimiza el daño, eso lo sabemos. Tiene por objeto también facilitar la resolución de conflicto, ayuda con el desarrollo de políticos y con la educación de los pacientes. Sé que se va a hablar de los comités hospitalarios, comités institucionales, que se han centrado en estas cosas, en política, en educación y en consultoría, pero creo que el panorama está cambiando en los Estados Unidos, en donde son cada vez más las instituciones que han establecido centros de ética. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la relevancia de un comité de ético institucional? Y eso tenemos que redefinirlo, pero no es el objeto de la charla de hoy. Entonces, yo muchas veces le digo a la gente, ¿qué pasa? ¿Qué cosa deben hacer los bomberos si ya la casa se quemó? Y eso es lo que yo veo también con la ética. El paciente está colapsando en la UCI, ya está en ventilación, conectado, llaman a la consultoría ética, la familia no entiende, es una familia difícil, y yo respetuosamente les digo, ya se está quemando la casa, ya se quemó la casa, yo no tengo polvitos mágicos, ni soy hechicero, yo no puedo cambiar las cosas ya como están en este momento. Es difícil hacer ética en instancias agudas donde hay mucha volatilidad. Tenemos que hacer las cosas desde antes. Obviamente, habrá que remediar
el tema de comunicación, oír los valores del paciente, que seguramente los van a comunicar los subrogados de la familia, pero en últimas, aquí en la situación, cuando ya se quemó la casa, es difícil porque ya se rompió la comunicación y esperamos mucho tiempo. Entonces yo lo que propongo es adelantar las cosas y tener ética preventiva. ¿Qué podemos hacer tempranamente si vemos que las cosas están marchando en una cierta dirección? ¿Qué podemos hacer para poner freno y evitar que las fichas se caigan todavía más? Esta fue la pregunta que yo me hice hace como un año. Hicimos entonces mucha investigación, hicimos focus groups, invitamos a muchos actores, abogados, gente de finanzas, médicos, enfermeros, trabajadoras sociales, abogados de pacientes, advocates, personas que trabajan con pacientes y trabajamos con el comité de pacientes y familias y también hablamos con los pacientes y se habló de tener una presencia en la situación de consulta externa también. Entonces, esto se ha basado en nuestra estrategia de tener una mejor atención. Esta es la investigación que hicimos y en últimas pudimos identificar los problemas éticos que veíamos en hospitalización y los que empezábamos a ver en consulta externa o en la parte ambulatoria. eh, y encontramos las metas de la atención, planeación anticipada, capacidad de decisión y la toma de decisiones por sustitutos. Esto es importante, es interesante. El 65% de todas las decisiones las toma una persona subrogada, un familiar del paciente, el 65%, con base en sus propios deseos, no con base en los deseos del paciente, sino con base en sus propios deseos. Entonces, si pudiésemos entender los deseos del paciente tempranamente en la situación cuando todavía es ambulatorio, mucho mejor y muchas veces una conducta sin cooperación. mm, ¿Por qué? Porque la persona está en el hospital, la cama no es la mejor, la comida no es la mejor, hay muchos factores de estrés, es necesario tomar decisiones con mucha rapidez y es una situación de mucha ansiedad. Entonces, obviamente, la gente va a comportarse con falta de cooperación después de COVID, pero bueno, después del confinamiento realmente vimos muchos más de estos comportamientos en donde la gente no quería cooperar. Ese será tema para otro día, pero ¿cómo manejamos eso? A nivel de hospitalización, vemos muchos tratamientos inapropiados o no benéficos, tratamientos inútiles. Mantenemos al paciente en soporte vital porque lo que pasa es que nadie quiere tomar la decisión. El paciente no está vivo, no está muerto, está en ese limbo, muchas veces sufriendo mucho y muchas veces es horrible para la familia poder presenciar o tener que presenciar esto. Entonces, vimos las cosas que podíamos remediar desde la fase ambulatoria. El sufrimiento moral en nuestros enfermeros, en consulta externa, nuestros técnicos tienen mucho sufrimiento moral. Y obviamente la pregunta grande siempre es que ahora que ya están hospitalizados y el seguro va a pagar X, pero necesitamos X, Y, Z, ¿cómo navegamos eso? Y ahí es donde nuestro servicio también ayuda. Pero lo que encontramos en con estos investigación que en los focus groups era que estas eran las ideas, los principales problemas éticos o dificultades que enfrentamos a nivel externo y es más fácil de navegarlas. La atención, las metas de la atención, la conducta
no cooperativa, el distrés moral y los protocolos. Ahora, ¿cuál es el papel de la persona que trabaja en ética, del ético? Le doy crédito a la doctora Claudia Sotomayor. Ella trabajó en esta publicación hace algunos años, hace como 3 o 4 años, y en últimas el argumento que ella plantea en este artículo me parece brillante, es que el ético, el eticista, no es el prestador médico, que el consultor ético es ante todo un facilitador, es la persona que construye el puente entre el equipo médico y la familia. Claro, tenemos conocimiento de medicina, sí, tenemos conocimiento de la ah, del contexto legal, tenemos conocimiento también de la conducta humana y tenemos también unas ciertas habilidades y conocimiento para navegar en esta situación, pero nuestros pacientes, la mayoría de ellos, nunca se han encontrado antes en esta situación y probablemente no se vuelvan a encontrar en esa situación más adelante. Un estudio que hicimos nosotros en la UCI nos dice que en un día promedio le preguntamos a las familias 20 veces o les pedimos 20 veces que tomen decisiones que pueden alterar la vida de sus seres queridos. 20 veces van a tener sangre en las manos, por así decirlo, si toman la decisión equivocada. Entonces todo el mundo se cansa emocionalmente, la familia empieza a construir muros, empieza a aislarse. Y otro argumento del artículo es que el consultor ético tiene que ir y abrir una puerta en ese muro para restablecer la comunicación. ¿Y cómo podemos hacer más una labor de prevención en lugar de esperar a que se haya quemado la casa? Entonces, como yo les decía, tenemos muchos actores, pero cuando ya pasamos nuestro enfoque al campo de la consulta ambulatoria, hicimos lo necesario para crear alianzas con los trabajadores sociales en la situación ambulatoria, con los enfermeros. eh, Les compramos donuts y eso funciona. Eh, También encontramos mucho apoyo de parte de los enfermeros, también los defensores de los pacientes, los médicos y también eh, hacemos rondas y revistas también con los médicos. Tenemos que integrarnos dentro del equipo para poder entender los problemas médicos y saber hacer las preguntas. El paciente tiene metástasis, tiene un estado funcional 3, a veces tiene alteración y dice, doctor, ayúdeme o decimos, ayúdame a atender, debemos poner a este paciente en un estudio de fase 1, sería benéfico para él y de pronto influir en una mejor atención. Es decir, no estamos allí para que nos respondan la pregunta, sino para que podamos formular ese tipo de preguntas. Y todo esto que hacemos nosotros, creo yo, se puede encapsular en decir una atención concordante, con metas concordantes en la situación externa y luego en hospitalización. Y de lo que se trata es una comunicación temprana y empática con los pacientes, comprender cuáles son los valores del paciente, qué es importante para el paciente. Por ejemplo, no, es que mi hija se casa en noviembre y cómo me gustaría poder llevarla al altar. Eso es importante. Y luego el relacionamiento con los médicos. Sí, vamos a iniciar esta terapia y esta otra terapia, pero tal vez
eso genere un nivel alto de inmunocompromiso. Entonces, nosotros como consultores éticos establecemos ese puente. Doctor X, lo que pasa es que el paciente quiere poder llevar a su hija al altar, pero no podemos sostener esas conversaciones con un paciente que ya está en la UCI. Tenemos que empezar desde antes. Entonces, en últimas, muy rápidamente, esto que viene de un estudio reciente también, las características, qué cosas influyen en la forma como el paciente ve las metas, la raza, el género, la edad, la religión son muy importantes. Mi interés en parte es los determinantes sociales de la salud y la raza, el género, la edad son determinantes importantes y tenemos que entender cuáles son los deseos del paciente, cuáles son las características clínicas, la enfermedad, las comorbilidades, si tienen diabetes de tipo 1, tipo 2, cómo influyen las cosas y también las conversaciones sobre las metas de la salud. Ayudamos a nuestros médicos a tener estas conversaciones. Tristemente en los Estados Unidos, no sé cómo sea en Colombia o en el resto del mundo, pero nuestros médicos no se entrenan para, decirlo entre comillas, para sostener conversaciones difíciles. Ninguna conversación debe ser difícil a menos que tengamos una idea preconcebida y no me gusta utilizar ese término, pero esa es otra conversación filosófica para después. Y luego nuestros desenlaces, tomamos lo que ha dicho el paciente, vemos lo que es médicamente posible, hablamos con todo el mundo. Y el objetivo es lograr una atención concordante. Como institución, en la nosotros, nosotros en MD Anderson tenemos una meta concordante. Nosotros creamos las rutas, tenemos que entender las notas del el plan anticipado. Tenemos a gran escala, nosotros en MD Anderson tenemos 93% de todos nuestros oncólogos ya se han formado en poder sostener conversaciones serias con los pacientes. Ahora, mm, los oncólogos trabajan predominantemente en las clínicas de consulta externa y estamos también enfocando el mismo programa en los oncólogos que trabajan con el paciente hospitalizado. eh, y hacemos obviamente, eh, tenemos indicadores y datos. El 79% de todos nuestros pacientes en consulta externa para la tercera vez que nos visitan, que nos consultan, para la tercera consulta con nosotros, el 79% de ellos ya han tenido una conversación sobre las metas de la atención. La ética no siempre es parte de esa conversación, pero sí muchas veces es parte de esa conversación. Y ten- inicialmente nuestra meta era del 75% para finales de este año. Ya estaremos en 79%. Entonces me encanta saber que la ética puede tener una influencia positiva en la forma como se ejerce la medicina. Y esta es la línea de tiempo, el momento en que llegó la pandemia a los Estados Unidos. Antes de la pandemia no teníamos conversaciones de metas del cuidado con nuestros pacientes. Era un mínimo el porcentaje, pero podemos ver que en marzo de este año ya estamos en 76%. Nuestro objetivo es llegar al 90% de todos nuestros pacientes hospitalizados para finales de este año. Todavía estamos un poquito atrasados. Estamos haciendo un análisis de brechas para ver por qué no podemos llevar esta meta a un nivel más alto, pero vamos en la dirección correcta. Eh, y el consultor de ética le está diciendo al médico que si sostiene esta conversación más temprano que tarde es mucho mejor. Y uno de los
campos en donde hemos mejorado muchísimo es en datos y que tenemos datos y es desde urgencias hasta hospitalización en cuidados intensivos. Ya tenemos los datos, pero diría que el 55% de todas nuestras hospitalizaciones en la UCI vienen desde urgencias, pero muchas veces estos pacientes todavía están lúcidos en urgencias, todavía pueden interactuar con los médicos también. Y sin embargo, no les preguntamos cuáles son sus deseos, qué cosas son importantes para ellos. Entonces iniciamos un programa en urgencias y entrenamos a los médicos para sostener estas conversaciones. Creamos una alerta de mejores prácticas en ética para decir, este paciente llegó con disnea, este paciente va a tener alteración de su estado mental y, bueno, se me olvida el tercero, pero es la tercera alerta, pero se me olvida. Y entonces esta alerta de mejores prácticas alerta al emergenciólogo que tiene que sostener una conversación sobre metas de cuidado. El emergenciólogo no tiene todos los pronósticos, no tiene todas las imágenes, sino que y claro, obviamente está en una situación de estrés, pero tiene que reconocer que este quizás sea el último momento en que esté lúcido el paciente. Entonces los entrenamos para que puedan hablar con el paciente. Y aquí ven cómo sucedió la primera fase del entrenamiento, luego el periodo de prueba y pudimos aumentar al 83%. Todos los pacientes que iban de urgencias a la UCI ya se le había podido hablar sobre las metas de cuidado mientras estaban lúcidos y vamos más o menos en un 80%. Y esto tiene entonces una influencia en la forma como vemos lo que pasa en la UCI. Y los médicos de la UCI y yo desarrollamos este cuadro y dijimos, estos son los niveles de prioridad, las prioridades en la UCI. No vamos a negarle acceso a la UCI al paciente. Si el paciente tiene que ir a la UCI, definitivamente se le envía a la UCI, pero esto ya va a ayudarnos a manejar algunos de los problemas con respecto a los deseos cuando ya el paciente está en la UCI y en particular si la familia está en ese momento en urgencias con el paciente y si oyen a su hija, hijo, mamá, papá decir, ya estoy cansado. Ya no quiero esto otra vez más, yo ya no quiero estar intubado, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil porque hay menos sentido de culpa entre los miembros de la familia y más fácil el duelo y es más fácil después tomar las decisiones cuando ya el paciente esté en la UCI. Entonces, cuando el paciente ya en últimas llega a la UCI, nos damos cuenta de que hay otro nivel. Esta es una medición interna. Si el paciente es nivel 4 o 5, debemos no prolongar y esto debe generar una consultoría ética para facilitar las conversaciones. La mayoría de las demandas legales en los Estados Unidos con respecto a negligencia médica tiene que ver con mala comunicación y no lo estoy diciendo por razones legales, es que es lo correcto, pero ¿qué pasa? En MD Anderson hemos visto con estas medidas que hemos tomado menos demandas legales porque nos estamos comunicando con los pacientes y las familias porque ellos ya son parte de la situación, entienden lo que pasa. Seguramente la enfermedad no sea reversible y si tiene una esperanza de vida de 3 a 6 meses y
Y en el nivel 5 los problemas agudos no son reversibles, enfermedad metastásica, falla orgánica, eh, devastación neurológica. Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿por qué estamos prolongando y posponiendo la muerte? Y todo esto es parte de lo que hacemos. Y estos son datos para los niveles en UCI de 1, 2, 3, 4, 5, 70% de los niveles 4 fallecieron en la UCI, 88%. Esto es de acuerdo con nuestras líneas de servicio. Por ejemplo, todos los pacientes de hematología y leucemia nivel 5 fallecen en la UCI, 90% de los de tumor sólido, cirugía son nivel 5 y la mayoría de estos pacientes, la cirugía se hizo con intención curativa. Eh, entonces, el mensaje que les quiero dejar es que tenemos que tener los pies en la tierra y y estar integrados en todo el proceso. Si surgen problemas, tenemos que educar a nuestros médicos, a nuestros pacientes. Quien quiera que necesite educación, lo debemos hacer. Decimos que cuando llamar a ética, a consultoría ética, es que cuando hay desacuerdos, cuando está en peligro la autonomía del paciente, cuando el paciente está preocupado o cuando el médico moralmente no se siente tranquilo, siempre que se necesita otro punto de vista y a los consultores éticos estamos siempre allí para ayudar y nos pueden llamar constantemente. Esta es otra forma de ver las consultas ambulatorias que hemos tenido desde inicios de agosto. Sí, desde el comienzo de agosto. Estas son las 5 áreas que vemos cuando hablamos de consulta externa. ¿Y por qué nos consultan? Conflicto o desacuerdo, integración de valores o aclaración, análisis de problemas o resolución de problemas, responder preguntas o aclarar la documentación y las políticas. Y estas 3 son los más importantes. Si trabajamos en estas 3 bastante, vamos a ser efectivos y como pueden ver, más de la mitad de nuestras consultas ambulatorias tienen que ver con integración de los valores o análisis de los problemas o resolución de problemas. Conflicto o desacuerdo es algo que ocurre mucho más ya a nivel de hospitalización, porque en ese momento ya cambian las expectativas, entonces vemos más conflicto en la situación del paciente ya hospitalizado. Y mi hipótesis era que debíamos ver mucho de esto, e incluso responder preguntas. Este me encanta, no solamente nos consultan los médicos. Anteriormente, buena parte de los servicios de consultoría se construyeron para que fueran de apoyo para los médicos. En Anderson estamos adoptando una postura diferente y decimos es apoyo para todo el equipo. Y el 30% de nuestras consultas vienen también de enfermería en la situación de consulta externa y principalmente los médicos, pero también de lo que es gestión de riesgo. Los trabajadores sociales también nos consultan mucho y por eso es tan importante crear esas alianzas que yo les mencionaba en la situación de consulta externa, no solamente establecer alianzas con los médicos, no, médicos, trabajadores sociales, enfermeros, defensores de pacientes, hacer alianzas con todo el mundo lo posible, porque muchas veces, ustedes lo saben y yo también, los pacientes son más reservados,
y no comparten muchas de sus preocupaciones, ansiedades y deseos con los médicos, comparten sus ansiedades con los enfermeros, con los trabajadores sociales y muchas veces allí hay problemas éticos. Entonces, cuando sacamos este servicio del hospital, hay que aliarse con todos estos profesionales y eso es fundamental. Y creo que no podemos negarlo, pero las futuras oportunidades éticas en las que tenemos que pensar tienen que ver con los avances médicos. Obviamente para nosotros cada vez vemos más ensayos o apps para ensayos médicos. Si usted baja estos aplicativos, lo vamos a conectar con más estudios de fase uno. Y también ahí hay muchas interrogantes sobre conflictos de interés, privacidad, manejo de la información, etcétera, etcétera. Tenemos que manejarlo tal vez a través de política o de educación, pero tenemos que tener esto en cuenta. Esto está sucediendo y tenemos que considerarlo cuando conversamos con los pacientes. También la presencia de la inteligencia artificial en la salud ya está sucediendo, ya está acá, no la podemos frenar. La pregunta es cómo la vamos a manejar. Si todos nuestros pacientes querrán ser sujetos de inteligencia artificial, yo me imagino que a medida que esto se normalice, sí, pero ¿cómo va a influir esto en nuestras conversaciones con los pacientes y las familias? ¿Cómo va a influir en la prestación del servicio de salud? Los gemelos digitales, uno puede eh, tener el gemelo genómico de uno en línea y uno puede hacer pruebas de las interacciones moleculares de ciertos medicamentos nuevos en el genoma digital para ver cuál es la reacción en ese gemelo digital, para saber si debemos iniciar el tratamiento en cáncer en el paciente o no. Eso tenemos que considerarlo, cómo va a influir en las expectativas y en las conversaciones. También el avance técnico, el progreso técnico, bueno, como dije, con la inteligencia artificial, vamos, vemos el progreso técnico como algo que nos va a reemplazar como seres humanos. La doctora Sotomayor seguramente va a hablar de esto, si no me equivoco. Tiene que ver todo esto con el contacto humano que aporta el prestador de la salud al paciente. Hace un tiempo hubo un estudio, se me olvida el sitio, en donde aislaron a unas personas en unos cubos durante 7 días sin contacto humano, sin luz, sin sonidos. Y también, a ver, hicieron algo más. Les quitaron la comodidad física también. En últimas, todos enloquecieron. Todos los sujetos. Ese se hizo en los años 50. Esa investigación obviamente se suspendió porque la gente se enloqueció. ¿Por qué? Por la falta del contacto humano. ¿Y por qué ponemos al bebecito recién nacido sobre el pecho de la madre? Y ahí es donde tenemos que estar atentos. La inteligencia artificial no va a poder hacer eso. La interpretación humana, la interpretación de la expresión facial es importante. Y hay otra oportunidad a futuro para la ética y es la historia clínica electrónica. ¿Quién es el dueño de los datos? Porque el dueño de los datos es el dueño de la muerte, dónde se almacena, las violaciones, y esto es importante a nivel hospitalario y a nivel ambulatorio. Entonces, en conclusión, básicamente pienso que hay muchos problemas en la sociedad que contribuyen a las dificultades éticas en los sistemas de salud. Y las preguntas es cómo
la consultoría ética puede ser parte de la solución, porque estos cambios de la sociedad generan racismo sistémico, desconfianza médica, barreras para la atención, y todo se traduce también en problemas morales en últimas. A paciente hospitalizado, paciente externo, la consultoría de ética clínica tiene que ver con encontrar el equilibrio entre valores que compiten entre sí. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero este es el papel del consultor clínico, saber cómo facilitar la conversación, no construir barreras, sino facilitar las conversaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Les agradezco por escucharme, por la oportunidad.